En esta ocasión le presentamos un reportaje sobre la arquitectura colonial en las casas de León. Me presento, Indra Cheve, y mi compañera Génesis Patricia Sánchez Flores. La arquitectura colonial no es en sí mismo un estilo, sino que va a variar de acuerdo a la cultura en la que se establece. La arquitectura colonial empieza a fines del siglo XV hasta finales del siglo XIX. Las diferentes casas coloniales surgen en el conjunto de América Latina desde su descubrimiento del continente en 1542 hasta el siglo XIX. Es imposible hablar de una arquitectura colonial en realidad. Deberíamos hablar de varias dependiendo de la colonia, metrópolis y la época, ya que no es un estilo arquitectónico definido, como puede ser la renacentista o el gótico. Sin embargo, todas las arquitecturas coloniales tienen cosas en común. Más allá de su origen, se trata de construcciones que se realizan en las colonias, que han estado en zonas geográficas completamente nuevas, imitando los estilos conocidos por los colonizadores, o sea, los estilos de la metrópolis. En general, puede decirse que es una arquitectura que tiene a ser sencilla en sus formas, con elementos heredados de corrientes arquitectónicas europeas, pero que logran tener un carácter propio. En algunos casos encontramos arquitectura colonial modificada o adaptada a las colonias, a las condiciones climatológicas de la colonia, pero siguiendo en gran medida los modelos estructurales, constructivos y estéticos de las metrópolis. Dentro de las tipologías generales que encontramos en las casas coloniales, más específica en esta que nos encontramos, Casa Museo Rubén Darío, se encuentran la tapia, estilística, sobria y sencilla, y la horizontalidad. También encontramos dentro de su tipología arquitectónica la gran escala, la planta de la casa patio y el techo mudéjar. Muy bien, ahora vamos a entrevistar a Noel Ulloa, que nos va a responder estas preguntas que tenemos y son algunas curiosidades que nos surgieron sobre la arquitectura del lugar. La primera dice: ¿en qué año fue la construcción de esta casa? Y si estuvo dentro del periodo colonial. Bueno, cuando nos referimos al año de la construcción de la casa, esta casa data del siglo XVIII, siglo XIX. Es una casa que se enmarca dentro del contexto de las casas coloniales, debido a que todos los elementos que en ella predominan inciden o están relacionados con la construcción de la típica casa o la típica vivienda colonial de León. La segunda dice: ¿nos podría dar algunas características arquitectónicas de esta casa? Entre las características arquitectónicas que sobresalen en la casa son, a simple vista que se pueden ver, son las tejas arábigas, la construcción del techo, ¿verdad?, con tejas, la caña de Castilla, el empleo del ladrillo de barro con paredes de adobe, a veces también de taquezal, y el uso de la madera, que también predomina tanto a lo interno, es decir, en los cuartos, y a lo externo, alrededor de los pasillos, en los pilares que rodean la casa. ¿Cuáles son las acciones que van en beneficio de las casas coloniales? Cuando hablamos de acciones que van, digamos, en detrimento o en destrucción de las casas coloniales, podemos hablar de alteraciones que se le puedan hacer al patio, es decir, que se despoje del jardín a la casa para construir parte de algún cuarto, un añadido, alguna pared que atraviese el jardín, el cambio del techo, reemplazar el techo de teja por el de zinc, derrumbar paredes por formar paredes modernas. Entonces, ese tipo de acciones pueden ir en detrimento de las casas coloniales.
¿cuál es la diferencia de la arquitectura colonial leonesa con la granadina? Esa fue una curiosidad que nos vino a nosotras. Sí, actualmente en las casas coloniales, algunas, incluso en León también, ¿verdad? En algunas casas coloniales se ha apreciado que parte del zinc es sustituida. La caña de Castilla, por ejemplo, es sustituida, o no sustituida, sino que está el zinc y luego la teja. Pareciera que la casa es solo de teja, pero cuando uno la observa por dentro, entonces puede ver ahí que está por debajo el zinc. Entonces, esas son, digamos, algunas de las alteraciones y algunas diferencias que se pueden apreciar en las casas coloniales de Granada. Aparte que el jardín es un poco más, no como lo ven aquí, el jardín tiene como una forma de L en esta casa, mientras que generalmente el jardín es redondo, que circunda la casa, o tiene una forma rectangular, que es también parte de las casas coloniales, también define el estilo colonial. Ok, y ya la última pregunta, ¿cuál es el valor histórico que tiene esta casa? Bueno, la mayoría de las casas leonesas tiene algún valor histórico por algún acontecimiento, ya sea porque es antigua o la más antigua de León, ya sea porque vivió un personaje relevante y pasó algún tiempo por ahí, o un acontecimiento funesto, algún crimen o algo. Entonces, en el caso de la casa en la que nos encontramos, la casa tiene un valor histórico porque es aquí donde vivió sus primeros 14 años Felipe Rubén García Sarmiento o Rubén Darío, y también vivió otro poeta que es Alfonso Cortés. Entonces el valor histórico radica en lo que ocurre en la casa, es decir, qué acontecimiento, qué evento relevante ocurrió. Bueno, muchas gracias, caballero, por responder a todas estas preguntas. Créanos que es muy importante información para nosotros. Gracias. Muchas gracias.